go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean current till the waves flood what's been burning. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. And I know I'm only getting higher till it feels like I can walk through fire. And I know I'm only getting 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, mi querido Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Alejandro Barañano y esto es Titulares, el espacio periodístico donde 7 capitanes de medios de comunicación subcalifornianos nos reunimos para comentar, analizar, debatir, si es necesario, esa nota que a usted, a mí, a todos nos interesa. Esta tarde, como cada tercer día, doy la bienvenida a cada uno de mis compañeros que nos acompañan. Y comienzo contigo, Bertón Velasco, de Análisis BCS. Buenas tardes, Beto. Alejandro, muy buenas tardes y noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios digitales, que esperamos que los análisis y comentarios que hagamos en este panel pues sean de su agrado, y si es así, pues que no olviden enviarnos sus críticas, consejos o sugerencias, las cuales por supuesto van a ser bienvenidas y en algunos casos hasta leídas. Buenas noches a todos. Gracias. No podía faltar Giovanni Carlos, el capitán de El Informante, Baja California Sur. Yuyo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenidos a todos los amigos en este panel de discusión, debate, análisis y también, por supuesto, a nuestro auditorio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros después de un fin de semana en el que hay buenas noticias, muchas para debatir, como le gusta a la gente. Pues esperamos que también participe con nosotros. Bienvenidos. Claro que sí, Yuyo. Buenas tardes. Digo contigo, Jesús Leiva. Aparte, tienes una tarea adicional, llevar al frente el comando de los medios en los que nos estás comunicando. Gracias, Jesús. Jesús Leiva, de Monitor BCS, buenas tardes. Gracias, mi querido amigo y nunca bien ponderado Alejandro Barañano, mi buen amigo Jesús Ojeda, Giovanni Carlos, Bertoldo Velasco, José Luis Puga, Ariel Vilchis y por supuesto Alejandro. Y a quien nos ve, a quien nos escucha a través de las 7 plataformas digitales, muchas gracias. El lunes que parezca viernes. Hay que parecer viernes, aunque el cuerpo ahorita ya ni se entera de qué día es. Hay que darle con Jesús. Empiezas con mucho ánimo esta nueva semana. Así espero que cuando lleguemos el viernes te encontremos con la misma vitalidad que traes hoy. Contentísimo. Jesús Ojeda, Realidad BCS, buenas tardes, te saludo con gusto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que estamos pues, otra vez reunidos aquí para platicar un poco sobre el acontecer nacional y local. Y ojalá que pues, los efectos del coronavirus no nos toquen, que no nos toquen a ningún conocido, menos a ningún familiar. Así es que estamos una vez más. Bienvenidos todos y buenas tardes a todos los amigos que siguen la señal que se está emitiendo aquí en este programa Titulares. Gracias. Gracias a ti, Chuy. Nuevamente está con nosotros José Luis Puga. José Luis, Radar Político. Te saludo con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, amigos. Pues aquí estamos para analizar y debatir un poco por los temas de interés político, social, económico de Baja California Sur y pedirle a nuestra audiencia que se mantenga porque va a estar bueno. Vamos a hablar, además de temas, de la gente y eso casi ni nos gusta, ¿no? Y vamos a hablar, y claro que vamos a hablar. Gracias, José Luis, buenas tardes. Y finaliza esta ronda de salutación de la revista electrónica
Ariel, te saludo con... ¿Qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas tardes. Una nueva edición de ya el programa favorito de todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales, titulares, lunes con todo el ánimo. Hay mucho que debatir. Vamos entrando en materia, amigos. Lo vamos a hacer. Qué bueno que me das paso para ello. Ya después de habernos saludado cada uno de ustedes, comienzo contigo, Bertoldo Velasco. Ahora sí, a ver, cada vez se complican más las cosas para el presidente de la República. En cada mañanera pareciera que le gusta embroncarse. La semana pasada hizo un pésimo comentario con respecto a la figura de la mujer y que ha embroncado. En fin, y ahora le tocó a los ingenieros y a los arquitectos. También contra ellos arremetió. ¿Qué opinas de esta nueva actitud y pataleo mañanero que tuvo el presidente Obrador? Pues más bien parece que le tiene fobia a las profesiones, a la gente del conocimiento, a la gente experimentada, a la gente de la ciencia. Pues este ataque se puede visceral que hizo el presidente de la República, así se le podemos considerar, pues lo hizo el 23 de abril en una precisamente de sus mañaneras cuando presentó el programa Construyo Infonavit, que así se llama, en el cual planteó que pues obviamente los beneficiarios de estos créditos hipotecarios que otorga el Infonavit para construir casas, pues para la construcción ya no se requerirá de los servicios profesionales de un ingeniero o un arquitecto. Pues ya lo vimos con las mujeres, con los doctores y con nosotros los medios de comunicación, ¿no? Y pues ahora se toca a los ingenieros y los arquitectos, que les dijo palabras más, palabras menos, que ahora ya no se necesitan profesionales ese tipo de profesionales para construir carreteras o edificios. Casi los tachó de corruptos. Bueno, ya me imagino a una persona que no tenga esta profesión elaborando planes y proyectos para construir una carretera, un edificio, para sacar cantidades de material que se ocupará, midiendo el terreno, calculando el peso o el piso entre piso y piso, cómo introducir el cableado eléctrico del sistema de drenaje, qué tipo de cimentación y para cuántos pisos, o sea, puro cálculo matemático, ¿no? Pero vayamos al tema de las viviendas, de acuerdo a la ley de la ley actual, tanto para el ISSSTE como para el FOBISSSTE, cada beneficiario del programa viviendístico, si quiere obtener si quiere obtener un crédito para construcción de vivienda en terreno propio, se aclara, tiene que presentar su proyecto en el que tiene que contemplar la cantidad de materiales que utilizará, cuántas varillas, de qué medida, cuánto cemento, cuántos bloques, qué cantidad de arena, grava, los pagos a trabajadores y el pago de los impuestos. Si no presenta este documento hecho y avalado por un ingeniero o por un arquitecto, ninguna instancia gubernamental ni crediticia le puede autorizar el crédito solicitado. Vayamos por partes. En Baja California Sur existen un promedio de 1.500 profesionistas entre ingenieros y arquitectos. Están conformados en 500 empresas dedicadas a la construcción en todos sus rubros, desde una humilde casa hasta una carretera escénica o un edificio en la ciudad. Y claro, como cualquier profesionista, pues tiene que cobrar, sino de qué vive, cobra por sus conocimientos, y no cualquier persona sin esta profesión se puede dar el lujo de construir su propia vivienda. Podemos decirle al profesionista cómo la queremos, y él entenderá y nos presentará un proyecto, un plano, y le daremos el visto bueno, pero tan solo ese trabajo ya tiene un costo. Luego entonces, ¿de dónde saca el presidente de la República que no se requerirán los servicios de estos profesionales? Por eso los ingenieros y arquitectos le piden a López Obrador reconsiderar este asunto para que estos profesionistas participen en el proyecto, en el cálculo, supervisión y en la construcción de las viviendas y que las obras cuenten con la participación, permisos autorizados por ayuntamientos. Es decir, se deben cumplir leyes, reglamentos y normas de carácter federal, estatal y municipal de acuerdo al artículo 5 y al 115 constitucional. Por eso no se vale demeritar el trabajo, los conocimientos y la experiencia no solo de arquitectos e ingenieros, sino de cualquier profesión. Luego entonces,
¿Cómo planea López Obrador construir 100 universidades en el país si desprestigia la labor de ingenieros y arquitectos que son quienes los van a construir? Ese es mi comentario, amigo Alejandro, compañeros. Muchas gracias, gracias. A ver, voy contigo, Gio. Acá en el país dicen que se aplanó la curva del COVID. Sin embargo, también nos anuncian que los efectos van a ser hasta octubre. ¿Tu opinión al respecto, Gio? Así es, Alejandro, buenas tardes. Hay que recordar a la gente, esta fue una nota que publicó el periódico Forbes a través de su página web. Eso fue en marzo, y atraje esta información porque realmente no ha cambiado mucho la posibilidad de que en México, así como en muchos países de Latinoamérica, el caso del coronavirus pues no tenga esa aplanadora en la curva, ¿no? Que los casos no disminuyan. Sin embargo, como lo he venido comentando también, se tendrá que aprender a vivir con ello. Esto no significa o no justifica que porque existe el coronavirus vamos a realizar acciones deliberadas. Acabamos de escuchar el mensaje del gobernador en el cual adelanta la suspensión ya definitiva o el término, la conclusión del ciclo escolar en Baja California Sur. Sin embargo, esta información que retomo de Forbes me llama la atención porque también en México, esa curva que ya se está aplanando, pues tendríamos que hablar de algunos datos económicos, como por ejemplo, ya en México la Liga MX, la cual deja una derrama económica importante y absorbe también una derrama importante, económicamente hablando, pues ya fue suspendida. Ellos de plano dijeron, ¿saben qué? Este torneo nos quedamos sin campeones, lástima Cruz Azul, iba a ser primero, pero el otro año va a ser el bueno. Eso por una parte, eso también afecta en la cuestión económica. También el caso es que México ha perdido 4.1 mil millones de pesos por el cierre de la actividad turística, algo que es notorio y que nos sigue pegando contra la pared. Otro reporte que tiene que ver con el coronavirus en México son los prácticamente 3,000 negocios perdidos en Uber. La empresa cada vez cierra más oficinas. Y bueno, esa situación también viene a colación porque mientras se habla de que en el gobierno de México se puede detener o se puede aplanar esa curva, redireccionar todo lo malo en puntos negativos con una reactivación económica en los llamados municipios de la esperanza, lo cierto es que en Baja California Sur todavía existe confrontación de unos datos con otros. Acabamos de escuchar el mensaje del gobernador y ahorita hablo muy rápido de eso, pero por ejemplo, aquí en La Paz, bueno, hay un dato importante también, es que se espera que aproximadamente para el 4 de agosto haya en México aproximadamente 7,000 muertos por coronavirus, esto según el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de Washington. Bueno, ahora me voy con el plan de reactivación económica de La Paz. Esta es una propuesta circulada en redes sociales, en algunos periódicos digitales, y habla en datos muy sencillos y lo más concreto. A la gente le interesa saber cuándo va a trabajar y cuándo va a poder salir. Del 13 al 30 de mayo prácticamente todo sigue igual, a excepción de los restaurantes y algunos negocios de alimentos, quienes solamente podrán seguir prestando el servicio de comida para llevar, el pedir y el recoger, ¿no? Esto. Ahora, vámonos a otra parte de este proyecto, de lo que yo les he venido hablando, la reactivación económica. En el caso de los hoteles, se espera esta propuesta que se presenta al Ayuntamiento de La Paz, porque el Ayuntamiento de La Paz la tiene en borrador. Se espera que se inicien actividades, por ejemplo, en los hoteles, a partir del 1 de junio, el 50% de su ocupación. De eso también hablaba el día de ayer. ¿Qué diferencia hay de todo lo que pasa en la vida cotidiana de La Paz? Gente esperando cerveza afuera de las tiendas y no poder realizar la reactivación. Creo que prudentemente se podría hacer. Y bueno, esa es una propuesta que trae el ayuntamiento, la cual es solamente un borrador, pero también la gente está muy interesada cuándo podemos regresar al malecón. Según esta propuesta, el 1 de junio se pudiera estar regresando al malecón de La Paz bajo ciertos criterios que emita la Secretaría de Salud. También se estaría reactivando la asistencia, por ejemplo, en cines a un 50% de su capacidad. Y Deco puede ser muy enfático en esto. Es una propuesta, porque acabamos de escuchar el comentario del gobernador, el mensaje para los californianos, donde habla que no es prudente todavía soltar o regresar a la nueva normalidad, que dependerá de otros factores hasta que la Secretaría de Salud indique cuáles. Pero me ha llamado la atención que mientras el gobernador está hablando de un plan de contención, de aguantar todavía unos días más, el gobierno de México pareciera que está acelerando la reactivación.
Si me preguntas si estoy a favor o en contra de la reactivación, yo estoy a favor si se hace bajo ciertos criterios y soltando poco a poco las actividades económicas que haya en el Estado. Pero esta es la propuesta del Ayuntamiento de La Paz. Creo que era el punto que esperábamos, que se lanzaran las propuestas y de ahí que los gobiernos pudieran tomar decisiones. Por eso pregunto si en realidad esa famosa curva se está aplanando. Bueno, vamos a ver, como bien lo dijiste, qué pasa en los próximos días y de esta propuesta que muchos ya estamos esperando que se cumplan, a ver en qué podemos quedar. Gracias, Gio. Doy paso a Jesús Leiva. Jesús Leiva, ahí desde los controles donde te encuentras. Una pregunta que no es muy común aquí en titulares, pero que causó revuelo este fin de semana. La detención de un funcionario federal supuestamente cargado de dosis de cristal. ¿Qué opinión te guarda esta detención cuando recién se había estrenado como funcionario aquí en la zona de La Paz? Así es, ayer pues la Procuraduría General de Justicia informó de la detención de una persona de la misma edad, con el mismo nombre, de un funcionario federal. Había sido funcionario municipal y también fue candidato del Partido Verde todavía en el 2015, si no me equivoco, dirigente del Partido Verde en el municipio de La Paz y presidente del Consejo de Administración del Autotransportes Águila. Esto no lo informó la Procuraduría, pero en investigaciones que realizamos en Monitor Baja California Sur, determinamos que corresponde, según versiones de los vecinos, por un video que nos filtraron, de la detención en los condominios donde vive Carlos Sánchez, del cual de alguna manera está ligado a la política. Él hasta febrero había sido funcionario municipal, pero en este mes de febrero asumió un cargo en el gobierno federal. Hasta ahorita el gobierno federal, en voz del delegado, el superdelegado Víctor Castro Cosío, no ha dicho esta agua es mía, no ha dicho qué pasará con este funcionario, pero fue detenido en su domicilio con 250 dosis de cristal. Esta dosis pues no es para consumo, sino es para, se considera narcomenudeo, pero esta persona ya por sus conductas ya había tenido algunos antecedentes muy parecidos relacionados a esta adicción que tiene. Bueno, a mí no me toca juzgar si es bueno o es malo su adicción. Lo único que le puedo decir es que no creo que una persona que tenga una adicción o una relación al narcomenudeo sea parte del gobierno federal. En mi personal apreciación, Carlos Sánchez, esta persona, yo lo único que puedo decir es que está trabajando todavía hoy en Pemex como director de almacenes en la ciudad de La Paz. Yo lo único que puedo hacer el llamado es a las autoridades a, primero que nada, determinar la responsabilidad de la persona de lo que se le encontró, sobre todo porque no puede estar relacionado al gobierno federal y puedes tener vínculos con algún tipo de asociación. Ese es mi comentario al respecto y ese es mi comentario que yo puedo hacer en relación a esta persona que desafortunadamente ayer, el día sábado fue detenido y ayer se nos informó a los medios de comunicación. Ese es mi comentario. Es muy, muy lastimosa esa situación y en cuanto a Víctor Castro Cosío, yo creo que a nadie nos sorprende. Su típica actitud de avestruz donde mete la cabeza pensando que nadie lo ve es muy clásico en la persona de él. Gracias, Jesús. En un ratito más vuelvo contigo. Voy contigo, Jesús Ojeda. Te pregunto abierta y directamente, ¿hacia dónde va Andrés Manuel López Obrador? ¿Será caso a que seamos un Venezuela? Es una pregunta que yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos haciendo. A lo mejor ni él mismo sabe. El presidente ha dado muchos bandazos, ha tomado decisiones contradictorias, incluso con lo que en un momento dado planteó durante prácticamente 3 sexenios, 18 años, durante el tiempo que fue aspirante a la presidencia de la República, como el tema del ejército para salir a las calles a atender el tema de la seguridad pública, por ejemplo, que fue algo que
que siempre estuvo planteando exactamente en contra como ahora lo está defendiendo. Me parece que poco a poco el presidente está entrando en una dinámica en la que aparentemente quiere hacer valer nada más sus dichos y su manera de ver las cosas sin tomar en cuenta que hay elementos que si no son considerados en la toma de decisiones se pueden generar desequilibrios, como es el caso del tema de energía o el tema energético, en donde se ha hecho un decreto que ya el viernes pasado y ya a estas alturas ya hay varias demandas, varios solicitudes de amparo, porque algunos empresarios nacionales y extranjeros consideran que sus intereses o sus intereses son afectados porque están inmiscuidos en el tema de las energías llamadas limpias y en donde ahora parece que va a haber un cambio en las reglas del juego y en donde el presidente pues hoy volvió otra vez como a decirles no importa, ¿no?, lo que digan los empresarios, yo no soy gerente de nadie, de ninguna empresa, soy presidente de México y como tal pues sí, sencillamente ha puesto oídos sordos a estas expresiones que han dicho los empresarios. ¿Hacia dónde va el presidente? Pues se parece mucho a este tema de la venezualización, así entre comillas, subrayado, renegrido y en cursivas, porque algo similar le pasó a Venezuela, siendo un país que en un momento tuvo una gran bonanza, de pronto cambió su sistema administrativo, su sistema económico y ahora los venezolanos pues no tienen ni comida. Y aquí en México, aparentemente, a como va el tema de la economía, los pobres se van a hacer más pobres. Cada vez va a haber una clase media más achicada y me parece que eso es muy lamentable porque todavía no salimos del tema sanitario, que hay muchas dudas todavía, se siguen registrando muertes. El tema económico ahora quiere desaparecer hasta el PIB, porque seguramente ya calcula que esta medición no le va a beneficiar mucho, que digamos, y en general ahora el tema energético, como si el horno estuviera para bollos, le mete también ruido al tema energético, al tema de energía, y en donde pues todo parece indicar que es patear todo lo que se hizo en el pasado, por bueno que haya sido, simplemente porque pues, el presidente es calificado como neoliberalismo y pues vamos a ver hacia dónde nos lleva. La verdad es que cuando se van dando tumbos de esta manera, lo único que se percibe es que va para abajo, hacia abajo, hacia abajo. Yo no he, de lo poco que he leído o he escuchado sobre los analistas económicos internacionales y nacionales, ninguno hasta ahora ha dicho que las medidas van a llevar a México hacia arriba, hacia el éxito. Todos hablan de lo contrario. Menos el presidente, entonces a lo mejor llevamos un piloto de este país ciego, que no sabe, vaya, ni para dónde va. Ese es un punto de vista muy particular, muy lamentable, porque al final de cuentas todos vamos en este barco que se llama México. Bien lo dices, es tu punto de vista muy puntual, muy estable, y bueno, cada quien sacará las conjeturas. Que vamos mal, no tengo la menor duda. A ver qué sucede. Ojalá esto se enderece un poco el barco. Voy contigo, José Luis Puga. Buenas tardes nuevamente. Oye, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué nos puedes comentar de las atribuciones que se le quieren dar al INE? ¿Qué opinión te guarda eso? Sí, mira, hoy, esta semana la iniciamos con una de las tantas ocurrencias de la transformación pretendida por el gobierno federal y quienes desde el partido pretenden socializar los temas de interés muy particular de su muy particular visión de hacer gobierno. El presidente de Morena, interino, habrá que recordar que Morena está en una especie de transición hacia la elección de un nuevo dirigente. Alfonso Ramírez Cuellar planteó en una carta que fue de conocimiento público la intención de que sea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lo que conocemos como el INEGI, las personas que hace unas semanas realizaban un trabajo casa por casa para saber
cuántas televisiones tenías, si tenías vehículos, si había electricidad en tu vivienda, que si el matrimonio o las personas que habitaban la vivienda tenían trabajo. Bueno, estas personas serían las responsables o los directivos de esta paraestatal, el INEGI, serían los responsables de estudiar, analizar, investigar la cantidad de recursos que hayas logrado acumular y todo esto que deriva en el estudio de la riqueza de cada una de las familias. El tema es sumamente delicado porque se supone que si eres trabajador, pues tienes un salario, un sueldo, pagas ISR, si tienes una empresa pagas impuestos, el SAT, la Secretaría de Hacienda sabe cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto pagas, cuánto debes, como para todavía ser sometidos a un escrutinio más sin sentido y sin razón. La justificación es muy simplista. Ellos hablan de que la concentración de la riqueza del país se concentra en 150,000 personas, que habría que replantear en una idea muy neoliberal, por cierto, que para que la economía del país camine, avance hacia nuevos estadios, se tendría que dar una competencia económica. Y dices tú, oye, pues si, ¿qué no se supone que son los asuntos de competencia económica los que les están poniendo trabas al gobierno federal? Como para que ahora, a través de este mecanismo, ellos tener la información necesaria para efecto de tomar decisiones y replantear una mejor distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza obviamente la genera una competencia económica, un libre mercado, la libertad de todo mexicano de hacer comercio con quien quieras, de hacer y deshacer, ir y venir, bajar y subir, hacer lo que te dé la gana en materia económica sin ningún tipo de restricción. Finalmente, vivir bajo la condición económica a la que estábamos acostumbrados, sin la necesidad de que nadie, absolutamente nadie, ande hurgando en tus finanzas, ande hurgando en lo que tienes, no tienes, o lo que dejas de tener, o incluso hasta en el por qué no tienes. Insisto, esta situación planteada por el dirigente de Morena es lastimosa y al final de toda esta pretendida ocurrencia, hay una luz, porque también hay que decirlo, en Morena hay gente pensante, que si bien están alineadas a la forma y son consecuentes con los intereses de la Cuarta Transformación del Gobierno de México, encabezado por López Obrador, sí habrá que decir que en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, hay corrientes, hay grupos dentro de Morena que piensan, analizan y sobre todo visualizan los riesgos de una situación de este tipo. Ya salió Ricardo Monreal a decir que aún y cuando se plantee, es una situación que no se puede dar porque México es un país de instituciones y las instituciones responsables de hacer los estudios económicos, financieros, los estatus fiscales de las personas, independientemente de sean pobres, sean ricos, ya hay instituciones que se tratan de ello. Entonces, pretender hacer una medida de este tipo para combatir la desigualdad social, el mundo este de los 150,000 mexicanos donde se concentra la riqueza y el sinfín de pobres, y decía él, bueno, si hay un instituto que mide la pobreza, pues que sea el INEGI el que mida la riqueza. El fin no justifica el medio, y creo que estamos en la antesala de un distractor más, de una ocurrencia mal llevada, mal planteada y que solo genera desgaste y polarización. Nada benéfico, sobre todo para quienes pretenden postergarse años y años en el poder de acuerdo a su proyecto político. Necesitamos certezas, necesitamos certidumbres, necesitamos políticas públicas que nos permitan desarrollarnos con tranquilidad, independientemente, basado en esa libertad que independientemente nos dé estabilidad económica y estabilidad en todos los sentidos. Y creo que con estas situaciones el gobierno de la República y su partido político del cual emanó no están generando este tipo de situaciones. Es una incertidumbre que genera, por ejemplo, que empresas del ramo automotriz que pensaban invertir en México hayan decidido ya este fin de semana no poner un peso en este país. Y eso sí es lamentable. Bien. Gracias, José Luis. Gracias. Muy real el comentario, muy puntual.
en lo que está ocurriendo. Ariel Vilches de Rostros y Perfiles, hoy escribiste, bueno, hoy se publicó en todos nuestros medios tu columna, Buró Político, y básicamente era un punto neurálgico al que tú te abocabas, salud o economía. Llamó la atención la ley con detenimiento. Explícanos un poco más, ¿a dónde crees que se deben enfocar las baterías? ¿A la salud o a la economía? Amigos, déjenme comentarles, es muy básico en este momento, simplemente hay que retomar un poco, hay que voltear a ver un poco los números que se están dando de la pandemia, los números que el coronavirus nos va dejando día a día, aquellas proyecciones que el gobierno federal en algún momento planteó como que vamos a llegar ya al aplanamiento de la curva o vamos a salir de la pandemia. Incluso hace unos días todavía lo comentaba el presidente de la República de manera muy jocosa, de manera muy relajada. México va a salir ya en estos días de la pandemia y nada más alejado de la realidad. Hay que ver los números del día de hoy, de las últimas 24 horas, en cuanto a los enfermos, en cuanto a los decesos. Ya pasamos los 51,000 contagios, más de 5,000 muertes. Para nada se puede hablar de que vamos todavía ganándole a esta enfermedad que es nueva para nosotros, es nueva para nuestra generación y hay que enfrentarla como hasta ahora se ha hecho. El gobierno del estado fue muy puntual desde el inicio en guardar la distancia, en mantenernos en casa, y en eso ha insistido el gobernador todavía en su mensaje de hace unos minutos, lo reiteró. En ese sentido, pensar hacia dónde inclinarse, hacia dónde inclinar la balanza, hacia dónde inclinar las decisiones de gobierno entre la salud o la economía, y me parece que también fue claro el gobernador del estado hace un momento, sigue ganando el tema de la salud. No hay mayor valor que el tener la salud, la propia, la de la familia, la de todos los habitantes de este estado y por supuesto los de México. Esa realidad se va imponiendo, por más que hace unos días también nos hablaba el gobierno federal de una nueva realidad, ¿no? de un renacer del país a lo económico, porque a eso se referían, porque con los municipios que van a echar a andar, donde no hay coronavirus, hasta este momento no se genera o no se regenera la economía a nivel nacional. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con todo el pesar de las decisiones del gobierno, con todo el pesar de las decisiones al interior de las familias, no nos queda otra más que de continuar con las medidas de salud que hasta ahora se han ido acatando. Hay que mantenernos en casa, hay que, en la medida de lo posible, no circular, porque de nada va a servir que se abra la economía, que se regrese a los trabajos, que vuelva a tener dinero la gente, si va a haber un repunte de contagios y, por supuesto, un repunte en los fallecidos. Para nada, no vale el oro del mundo por la vida del ser humano. Mi comentario final sería que, y así lo expresé también en mi columna, la salud es lo que hay que cuidar primero. Mi comentario, Alejandro Domínguez. Coincido contigo, Ariel, gracias. Le pido a mis compañeros y al público también que me permitan hacer un paréntesis y le dé paso a mi amigo Jesús Leiva para que nos favorezca Chuy leyendo los mensajes que hasta este momento nos hayan hecho favor de enviarnos quienes nos ven en la emisión de hoy de titulares. Adelante, Chuy. Sí, mira, Alejandro, tenemos, dice Fabricio del Castillo Miranda, un fuerte abrazo a los presentes. Morena, como gobierno no cumple, dice PC Express de La Paz, dice saludos cordiales a todos. Ramón Alejo Parra, el notario y el abogado, saludos a todos con gran afecto. Alejandro Mota Trasviña, dice gran inicio de semana, saludos y éxitos a los titulares, el secretario general del ayuntamiento. Y por aquí pues tenemos algunas reacciones y algunos saludos.
que nos hacen a través de las diferentes grupos de los cuales compartimos la transmisión, lo cual, como siempre lo digo, no es por omisión ni porque no quiera pasarlos al aire, pero son comentarios que están en los diferentes grupos y yo agradezco que lo hagan saber y que nos comenten a cada momento las situaciones que nosotros venimos planteando en esta mesa de análisis y debate. Gracias, Chuy, te agradezco. Voy de nueva cuenta contigo, Bertoldo Velasco, y nos acaban de dar el gobierno federal, el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nos asestó un duro revés aquí a Baja California Sur con sus decisiones. ¿Qué opinas de que otra vez nos dejan fuera del mapa? Amigo, parece que regresamos al pasado con eso que está haciendo. Toman decisiones desde el centro del país, atrás de un escritorio, sin conocer la realidad de Baja California Sur. Precisamente el viernes pasado, ese golpe que asestó pues, a Baja California Sur en específico, por lo que representa, impide mediante un decreto federal toda inversión privada en la generación de energías limpias o no contaminantes. Los que vivimos en La Paz, sobre todo, en La Paz, Baja California Sur, pues seguiremos sufriendo por la contaminación que genera la producción de energía eléctrica a base de combustorio, uno de los combustibles que más toxicidad provoca en el medio ambiente y que a diario aspiramos o respiramos. El gobierno morenista pues no se conformó con cancelar la construcción del cable submarino para conectarnos a la red eléctrica nacional, cuya inversión de $1,200 millones ya estaba presupuestada y autorizada. Ahora elimina de tajo una posible inversión para cambiar las energías fósiles por aquellas mucho más económicas y no contaminantes como las eólicas o solares, solo para no hacerle una competencia desleal a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad en la generación de electricidad. Como candidato presidencial, recordamos, se comprometió a acabar con ese problema utilizando combustibles baratos y no contaminantes para generar energía eléctrica. ¿Qué pasó? Pues que en el camino se le olvidó uno de sus principales lemas de campaña y ahora de gobierno de primero los pobres. Y digo esto porque al modificarse el uso de combustibles fósiles por aquellas energías limpias, pues el precio de la energía pues no bajará sus tarifas y los consumidores en su gran mayoría tendremos problemas para pagarlas, ¿sí? Porque somos una de las entidades federativas que a pesar de tantos estudios realizados y gestiones para justificar una baja en las tarifas, pues seguiremos pagando lo mismo o mucho más caras en ciertas temporadas, ¿no? Como no sucede en el resto del país, donde sí les disminuyeron las tarifas a los usuarios o en su defecto les condonaron un año en el pago del servicio cuyo costo al erario nacional fue de 11,000 millones de pesos, precisamente en Tabasco, en la tierra de López Obrador. La publicación del pasado viernes de la nueva política de la Secretaría de Energía en materia de energías renovables, impedirá en la práctica la inversión nacional extranjera por algo así de 7,000 millones de dólares en proyectos para la generación, obviamente, de energías renovables, y esto pues no le abona tampoco a la certeza jurídica de la inversión en México. Nuestra entidad es uno de los estados que resultarán muy afectadas por esa decisión para la generación de energías limpias como la eólica y solar, tomando en cuenta las horas luz al día que nos ofrece la madre naturaleza, mucho más barata y no genera toxicidad como la que actualmente utiliza la pared estatal para hacer. Ese es mi segundo comentario, amigo Alejandro. Muchas gracias. Y como bien lo dijo Jesús Leiva y Víctor Castro Cosío, si alguien sabe de él, dígale que también hay otro tema por el que tiene que hablar y tiene que abogar por los californianos, que se dejen sus sueños guajiros que desde hace mucho tiempo trae, y actúe ahora para que después tenga la cara para salir a pedir votos más adelante. Voy contigo, Gio Carlos. Gio Carlos hoy se dio a conocer una encuesta y se habla de La Paz regresa a la ciudad de La Paz. ¿Qué opinas de ello? Así es, Alejandro, La Paz regresa a La Paz, pero también regresa a Los Cabos. La casa encuestadora Massive Caller hace del conocimiento que La Paz, la capital de Baja California Sur, es el municipio en el cual los habitantes perciben una mayor seguridad. Hay algunas personas, y esto lo quiero aclarar porque dentro de todo lo malo que puede significar el tema del coronavirus para los mexicanos, hay algunas personas que hacían alusión sobre la columna que publico el día de hoy donde digo alcaldes ejemplares.
Lógicamente, ese trabajo de alcaldes ejemplares y conservar la seguridad, o por lo menos la percepción, obedece a los 3 niveles de gobierno, pero en esta ocasión se califica concretamente municipios. Y el municipio de La Paz, a cargo de Rubén Muñoz Álvarez, fue colocado en el primer lugar de este ranking. Quiere decir que solamente el 16.2% de los encuestados dijo que no hay seguridad o que no percibe seguridad. El resto entendemos que son personas que avalan las estrategias en esa materia, las cuales el propio alcalde lo dijo a través de sus cuentas de redes sociales, que este trabajo pues prácticamente no tenía colores políticos, era prácticamente un trabajo en conjunto de los 3 niveles de gobierno, y creo que eso es un acierto. La humildad de cualquier persona, más en un servidor público, creo que lo lleva a dar el siguiente paso. En el municipio de Los Cabos también, a cargo de Jesús Armida Castro Guzmán, y quiero hacer énfasis que los 2 alcaldes mencionados en este ranking son de Morena. Pues bueno, el municipio de Los Cabos también tiene una calificación, creo yo, aceptable, se coloca en el lugar número 16, en el 16º, en el cual solamente el 36.1% de su población dice que no hay seguridad o no la percibe como tal. Hay que recordar también que este trabajo, que sea de los 3 niveles de gobierno, pues se vio en algún momento, o vivió en algún momento todavía las secuelas de aquellos años rojos para Baja California Sur. El warning, el famoso warning, estas alertas que emite el gobierno de los Estados Unidos, prácticamente trajo de cabeza desde 2014 a prácticamente hace 2 años al Estado. Recuerden que el gobierno americano siempre emitió el warning y las alertas para que sus conciudadanos no visitaran Baja California Sur o se abstuvieran, tuvieran sus reservas, ¿no? Y esto, lógicamente, en la cuestión turística, aunque nunca impactó, creo yo, con los números o para provocar crisis con números rojos, siempre era lamentable tener esta etiqueta ante los ojos del mundo. Hoy se vive otra realidad de acuerdo con esta empresa y, ojo, también tengo que aclararlo, algunas personas dijeron que cómo era posible si los gobiernos no están ayudando en la entrega de despensas, o a mí no me ha llegado una despensa, o en mi colonia no tengo luz. Esto solamente fue enfocado al aspecto de la seguridad, y quiero también enfocarme en un aspecto básico, la percepción. No importa si hay o no seguridad conforme a los indicadores, digamos, o el protocolo de lo que es concretamente la seguridad. Lo que importa aquí, lo que la gente dio a conocer es su percepción, que es algo muy diferente. Puede ser que yo no tenga dinero y me percibo como una persona empoderada por ciertas razones. En este caso, los ciudadanos dijeron que se percibe un ambiente de calma. Y cómo no, si hace prácticamente tiempo, 2 años atrás, algunas personas o algunos medios de comunicación decían que esto estaba prácticamente bajo fuego, ¿no? En ese reacomodo que hablaban de los cárteles de la droga en México. Se califica ese tema y creo yo que es una de las buenas noticias que surge en este momento. Y además no hay que olvidar, tanto el alcalde Rubén Muñoz como la alcaldesa Armida Castro están buscando dar el otro paso en la política. Creo que eso es un buen inicio, son muchos temas los que se tienen que calificar, también los servicios públicos, también el desempeño económico de sus ayuntamientos, y eso es un primer paso que lógicamente también llama y poderosamente los reflectores dentro del partido, principalmente si quieren crecer y pueden crecer para 2021. De acuerdo, Gio. Voy contigo, Jesús Leiva, de nueva cuenta. Se registró un cambio de estatus para Baja California Sur con respecto al área de lo que es COVID. ¿Tú crees que esto sea gracias a un resultado ciudadano? Para la buena fortuna de todos y quien diga que no, esto es un resultado como la consecuencia de que hayamos tenido hasta hace unos días estamos en semáforo rojo y pasamos a semáforo verde según los números de López-Gatell. No significa un logro de los gobiernos, ni federal, ni estatal, ni municipal. La verdad, es un logro de nosotros como ciudadanos, pues que si finalmente los que tenemos la responsabilidad de cuidarnos y que tenemos la responsabilidad de guardarnos en nuestros hogares, como dice aquí, quédate en casa, pues resulta que la verdad es que yo pienso que este logro es un logro ciudadano. No, lo acabo de escuchar en el mensaje del gobernador ahorita, dice, todavía no es tiempo de lanzar campanas al vuelo y decir que esto ya va mejorando, por el contrario, sigue todavía la curva en ascenso y estima el señor gobernador, como lo dice en su mensaje de hace unos minutos,
que esta pandemia tendrá su pico más alto en Baja California Sur a mediados de junio. Pues, ¿qué nos da a entender? Que no esperemos pronto una recuperación de la normalidad o de la nueva normalidad, como le llama el gobierno federal. No vamos a poder volver pronto a las actividades como se presume o como algunas partes del país ya se está dando. Yo sí soy optimista, ojalá por tantos trabajadores que de alguna manera no pueden desempeñarse y no pueden estar obteniendo un recurso vía semanal o quincenal, pues obviamente que quisiéramos que esto ya pasara, pero la desventaja de volver ya a una nueva normalidad es que puede haber un rebrote mientras no existe un aplanamiento real de esta curva de los contagios en el estado. Así que sí hay una mejora. Finalmente somos un estado chico, dicen que siempre nos pasamos de lo más bajo a lo más alto muy rápido porque somos poblacionalmente muy chicos. Así que en mi personal apreciación es un logro ciudadano, es un logro de todos, así que a seguir en casa porque esto todavía no termina. Ese es mi comentario hasta el momento, mi querido Alejandro Barañano. Gracias, Chuleiva. Y sí, es tiempo de que también sigamos poniendo nuestra parte, no levantemos ni echemos las campanas al vuelo. Esto, bien lo dijiste, esto todavía no termina. Voy contigo, Jesús Ojeda, de Realidad BCS. Chuy, te pregunto, Chuy Ojeda, ¿consideras que están las condiciones dadas aquí en Baja California Sur para que se pueda regresar a lo que es la normalidad económica que tanto estamos esperando? Pues no, francamente no, y ya lo decía el mandatario estatal, el gobernador Carlos Mendoza hace rato, lo hemos venido comentando en nuestra columna y en este espacio y en otros espacios. No hay condiciones. Por supuesto, lo que queremos es que regresemos en la medida de lo posible a esta normalidad, pero no es posible por el momento. Ya se había anunciado una reactivación, por ejemplo, del sector hotelero, de una parte del sector hotelero en Los Cabos. Se tuvo que parar esa medida. Obviamente, algunos restaurantes se han medio reactivado vendiendo comida para llevar, pero me parece a mí muy riesgoso que se suelten las amarras, por así decirlo, y que todo el mundo salga a la calle como si no estuviera pasando nada. Lo cierto es, como ya se decía, que siguen los contagios, se siguen registrando muertes, a nivel nacional ni se diga. La verdad es que es una enorme mentira, ahí están las gráficas, decir que se acható ya la gráfica, por favor, si no somos tontos. Nos presentan una gráfica que apunta claramente que sigue subiendo los contagios, y el presidente dice que ya se acható, ya pronto vamos a regresar a la normalidad. Y eso es una enorme mentira que me parece a mí muy lamentable, porque desde la presidencia se están mandando señales que no son reales. Y eso genera mucha confusión, lo decíamos desde el principio, por eso mucha gente sale a la calle y duda de que exista o no esta pandemia. Me parece que hay que hacerle caso a la autoridad local en el sentido de que todavía no hay condiciones, ni modo. Yo sé que es muy pesado y es muy costoso para la mayoría de la gente mantenerse en casa sin trabajar, resulta muy complicado, sobre todo en la zona de Los Cabos, donde la economía está más que en La Paz centrada en la actividad turística. La economía en La Paz de alguna manera está muy centrada en la burocracia federal, estatal y municipal, el sector educativo, etc. En la parte turística es menos que en Los Cabos. En Los Cabos depende la gran mayoría de que haya visitantes, de que haya una activación en lo turístico, y no hay. Están prácticamente paralizados Los Cabos más que en La Paz. Quizás por eso en La Paz no se percibe tanto, porque a querer o no mucha gente recibe todavía su quincena. Pero en el caso de Los Cabos ya está muy complicado, porque los empresarios tienen que vender servicios para obtener ese ingreso que les permita pagar la respectiva quincena. Y además,
mucha gente en Los Cabos vive más de la propina que del sueldo mismo, y no hay ni para el sueldo ni mucho menos para la propina. Entonces, esa es la parte económica. Obviamente tenemos que ponderar, salvar la vida, ¿sí? A como dé lugar. Si mucha gente requiere de una despensa, pues habrá que dársela, pero no hay condiciones para salir a la calle, ¿sí? Como si estuviéramos de vacaciones de verano, porque pues simplemente los números no nos dan, ¿sí? Y sí, yo quisiera reiterar ese llamado a que no salgamos de la casa. Ayer me hablaba alguien, me platicaba sobre este programa y me decía, Jesús, no han tocado un tema que vale la pena que lo toquen, la seguridad en las escuelas, que los propios vecinos cuiden las escuelas, porque no falta el malandrín que está tratando de vandalizarlas o de ver que roba aprovechando que haya ausencia en las escuelas. Que los vecinos las cuiden, porque ahora sí que todas las escuelas están paralizadas y la seguridad, digamos, oficial no alcanza. Así es que ahí también es una tarea para los vecinos, por lo menos para denunciar en caso de que vean algún detalle, ¿no? Entonces sí, yo reitero, no para mí, y no es para mí, ahí están los detalles, ahí están los datos, el propio gobernador lo ha recalcado hace rato, no hay condiciones. No echemos las campanas al vuelo, no salgamos a la calle nomás porque es sábado, porque es domingo. Ahorita los días son prácticamente iguales, hay que mantenerse en casa y pues esperar a que esto, precisamente por esa quedarse en casa, es más rápido que podamos salir de esta situación tan complicada. Perdón contigo. José Luis Puga, Radar Político. El viernes pasado se comentaba en la emisión que si era factible o no el que se hiciese un sexto municipio, hablando en concreto de Cabo San Lucas, separándose de San José del Cabo. ¿Tú crees, quiero hacerte esa pregunta hoy a ti, ¿tú crees que Baja California Sur está en condiciones para tener un sexto municipio o va a ser para estar siguiendo, administrando miserias? ¿Tú qué opinas? Sería factible económicamente tener un sexto municipio, Cabo San Lucas, y un séptimo municipio, Guerrero Negro y la zona Pacífico Norte. Es necesario en el caso del sur de la entidad ya una división política, una separación política, a decir de quienes pretenden elevar a rango constitucional su propuesta, obviamente derivada de situaciones económicas, situaciones de índole social y situaciones que son ya insostenibles. Cabo San Lucas representa para el Ayuntamiento de Los Cabos, tal y como lo conocemos, el 65-70% de los ingresos totales de recursos propios recaudados. Es tal la fortaleza de Cabo San Lucas que sin Cabo San Lucas, San José del Cabo tendría que realizar, entre otras cosas, ajustes como gobierno local para poder mantenerse y poder garantizarle servicios a los josefinos. En Cabo San Lucas existe un sentimiento como el que sentimos en Baja California Sur con el resto del país. Generamos riqueza, generamos más de lo que nos dan y recibimos, obviamente, menos. Cabo San Lucas es un punto geográfico en Baja California Sur rico, con potencial de crecimiento económico, desarrollo de infraestructura y obviamente lo económico podría resolver en mucho los problemas sociales de Cabo San Lucas. En Cabo San Lucas se quejan del abandono del ayuntamiento. Oye, si aquí le generamos riqueza, ¿no? Y lo mejor se queda en San José. Habrá que decir que Cabo San Lucas tiene, creo, un poco más de habitantes que San José del Cabo. En Los Cabos viven 287,000 personas. Si está dividido ya tal los habitantes al 50% más o menos, ¿sí? Y la riqueza de Cabo San Lucas da para mantener San José del Cabo, creo que sí, económicamente y políticamente, socialmente,
es viable la creación de cierto municipio. Guerrero Negro y la zona Pacífico Norte es algo similar. Económicamente pueden ser independientes de Santa Rosalía, de Mulegé Pueblo, de San Ignacio, de la zona costa sur del municipio de Mulegé. Es cuestión de argumentar y plantear bien las cosas ante el Congreso del Estado y que se empiecen a considerar estas dos opciones que darían, entre otras cosas, estabilidad política y social al municipio de Mulegé y de Los Cabos sobre todo. Alejandro. Bien, tocaste la llaga. Habrá quien esté de acuerdo contigo, habrá quien ahorita se empiece a preocupar por lo que acabas de decir. Pero bien manejada esa bola. Bien, José Luis. Ariel Vilchis, de este asunto de la municipalidad, nos damos un brinco y nos vamos hasta la Cámara Baja del Congreso de la Unión. En concreto, el Palacio de San Lázaro. ¿En dónde están nuestros legisladores federales? ¿Tú qué sabes al respecto de ellos? Fíjate, Alejandro, amigos, que es curioso que en tiempos de campaña, cuando hay un proceso electoral, los candidatos, los aspirantes, recorren colonias, se toman la foto con líderes sociales, hacen mítines multitudinarios y reparten un sinfín de cosas con tal de hacerse del apoyo popular o de congraciarse con el pueblo. Hoy, que más que nunca se necesita del apoyo de nuestros representantes, en este caso muy puntual, los representantes federales, brillan por su ausencia. No están por ningún lado, salvo una honrosa excepción que comentaré en unos momentos. Sin embargo, si tomamos en cuenta que son 4 legisladores federales, Ana Ruth García Grande, Isaías González Cuevas, Alfredo Porras y Rigo Mares, ninguno de los 3 primeros que mencioné han hecho lo más mínimo por ayudar al pueblo surcaliforniano, que de alguna manera lo tiene en la representación del Congreso Federal, con nada de despreciables sueldos ni canonjías. Sin embargo, no han volteado a ver a su pueblo, salvo alguna gira que hizo para el norte del estado la diputada Ana Ruth, a entregar algunas despensas puntualmente en el municipio de Comondú. No se sabe de cualquier otra actividad que haya hecho, ni social ni legislativa, para colmo. También me parece que el diputado Isaías González ha hecho algunas labores sociales, pero con sus agremiados de la CROC, no con el pueblo de Baja California Sur, que queda muy puntual. Ahora quien diga que el diputado trabaja y trabaja mucho, sí, pero ha apoyado a sus agremiados de la CROC, no a los habitantes de Baja California. Y ahí sí hago un punto y aparte y menciono al diputado Rigoberto Mares, y no por otra razón más que su trabajo. Él ha venido desempeñando algunas tareas, sobre todo aquí en el municipio de La Paz y de Los Cabos, acercándose a la sociedad, llevando ayuda alimentaria, al pendiente de lo que requiere esta sociedad subcaliforniana en un momento en el que todo se equilata. Incluso el fin de semana pasado, en un reconocimiento al Día de las Madres, pues hizo una pequeña rifa y repartió algunos regalos. Es su modo quizá de estar cerca de la sociedad. Recordemos que él es diputado plurinominal. Sin embargo, el solo hecho de llevar un poco de bienestar al pueblo californiano ya es un mérito por encima de lo que han hecho sus demás compañeros de la Cámara Baja. En ese sentido, entonces, ninguno de los restantes diputados brilla por su ausencia, si es que así lo podemos decir, y definitivamente cuando vuelvan a tocar las puertas, cuando vuelvan a recorrer el territorio subcaliforniano pidiendo el voto para algún otro cargo de elección popular, porque eso sí, les gusta vivir bien, entonces como no trabajan tienen que hacer política, por ahí los vamos a ver, pero el pueblo los recordará y recordará lo que no hicieron por ellos hoy que más se les necesita. Mi comentario, Alejandro y amigos. Gracias.
Yo creo que de los senadores ni hablamos, ¿verdad? Ricardo No, Velázquez. ¿para qué? Y Lucía Tradiña dando sus notas un día sí y el otro también. Bueno, vamos a pasar a despedirnos, pero no sin antes pedirle nuevamente a mi amigo Jesús Leiva si están dadas las condiciones para que nos hagas el favor de leernos los mensajes que amablemente nos han hecho llegar a las redes sociales de titulares. Así es, pues deja activo mi micrófono porque si no, no me oyes. Bueno, pues te comentaba mi querido amigo Alejandro y compañeros del panel que bueno, tenemos saludos por aquí, saludos a todos. Onésimo Aguilera Burrola, delegado del PRI, Baja California Sur. Iliana Peralta, saludos, los escucho con interés. Cuauhtémoc Estrada Mesa, saludos, apoyo a mi gobernador. Seguramente lo menciona por el sentido del mensaje que acaba de dar hace unos minutos. Fausto Chávez, interesantes puntos de vista y todos sus comentarios, saludos cordiales a los participantes. Esto nos dice Fausto Chávez. Asimismo, tenemos algunos gente que nos ha saludado y algunas reacciones a algunos grupos donde me alcancé a meter. Laura Mendoza, Trinidad Sedano, Collito de Cota, Fausto Chávez, el Frente Único de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario, que el otro día entrevistamos, por cierto, nos manda saludos. Guillermo Alamillo, Esmeralda Valdés, ¿sí la conoces, no? Alejandro, ok. José Antonio Mesa Vilés, Rosy Barrón, el señor Arana, Salvador Salgado, Trinidad Sedano, ya lo habíamos mencionado ahorita, Ramón Nieto Domínguez, Onésimo Aguilera, ya lo habíamos mencionado, Juan Carlos Vázquez, Sophie Nice y Dalia Martínez, Fabricio del Castillo, Tomás Almendaris, Marla Vilés, Laura Mendoza, Yolanda Tafoya, ¿sí lo conoces? Bertondo. Bueno. Y esos son algunos de los comentarios y algunos saludos que tenemos por aquí. Aquí antes de despedirnos, pues los saludamos a todos. Gracias, Chuy. Doy paso a Bertoldo Velasco de Análisis BCS. Tu comentario final, Beto, por favor. Pues quiero dedicárselo precisamente al mensaje del gobernador que dio hace escasos minutos antes de que entráramos nosotros, les dimos tiempo precisamente. Jesús Leiva nos hizo el favor de pasarlo también. Pues, como hemos visto desde el inicio de la pandemia, pues el gobernador Carlos Mendoza Davis, pues fue muy previsor. Tomó al toro por los cuernos y activó a tiempo los protocolos de biosanidad. Se adelantó el gobierno federal en todo y ahora con los anuncios del Ejecutivo Federal de reactivar la economía de manera casi urgente, pues el gobernador volvió a adelantársele. Lo hizo en el renglón educativo, donde dijo que no se regresaría a clases porque de hacerlo, pues se estarían agrandando las cifras de contagios de coronavirus. Eso con base en datos científicos, no porque pues, se le ocurrió, ¿verdad? Y el gobierno de Estado pudiera determinar que no había de regreso a clases varios días antes de esa decisión que tomó el gobierno. O sea, aclaro, no por algo las empresas calificadoras a nivel nacional le han dado casi un 70% de calificación al mandatario californiano contra un 47% de López Obrador en el tema de la atención al coronavirus. Y lo volvió a decir hoy el gobernador, aún no hay condiciones para el retorno a la nueva normalidad, como le han llamado, porque la recuperación de la salud pública y la economía, aunque deben ir de la mano, primero se tiene que atender la salud, porque si no hay eso, se anula la otra. Dijo que se reabrirá la economía cuando sea responsable hacerlo. Ahí lo está afirmando. Cuando la opinión de los expertos que participaron en el Comité Estatal de Seguridad en Salud así lo avalen y lo decidan sin arriesgar la vida, menos la salud de la gente. Por ello estableció 3 puntos fundamentales hoy en su mensaje. Primero, dar seguimiento y anticiparse a escenarios con respecto a la pandemia, como ya lo ha venido haciendo. Segundo, desarrollar junto con las empresas y organismos intermedios que las representan los criterios y protocolos para reaperturar la economía. Por eso, eso sí fue muy claro y contundente. La reapertura de la actividad a la normalidad se dará cuando sea responsable y oportuno hacerlo. Se hará de manera también ordenada y con las empresas que incumplan con todos y cada uno de los criterios y protocolos
que para el caso habrá de determinar el Consejo de Seguridad en Salud, como lo ha venido realizando en todos estos días que se reúne constantemente en el Palacio de Gobierno, desde donde se dictan precisamente todas esas medidas de biosanidad a la que está obligada a atender la población surcaliforniana. Y con esto me despido. Buenas noches a todos, buenas noches, compañeros. Gracias, Beto. Giovanni Carlos del Informante Baja California Sur. Tu apunte final, por favor, Gio. Alejandro, derivado de las diversas oportunidades que hemos tenido a platicar a través de titulares, y el día de hoy, hablando lo que bien comentaba ayer Vilchi sobre si era la prioridad la salud o el empleo, hubo algunas personas, un par de personas conocidas de todos nosotros que me enviaron un mensaje para ver qué era lo que opinaban y les comentaba. Lo que yo opino ya lo he dejado en claro. Yo creo que no se trata de salud o economía, porque finalmente una puede ir de la mano con otra. No es mi intención ser fatalista, porque primeramente el primer bien que tenemos cualquier persona es la salud. Lo que sí creo es que se tiene que dar un paso hacia la reactivación económica, y siempre lo he comentado que son pasos de bebé, pasito a pasito y muy cortos para que todo funcione. Tampoco podemos dejar estancada por el tema del coronavirus, asustarnos y que ya no pueda llevarse a cabo una reactivación económica. No en todas las casas hay la suficiente solvencia económica. De ahí el otro punto es, y me llama la atención, ver qué va a pasar con ese borrador de este proyecto de reactivación para la paz. Quiero recordarles a las personas acerca de lo que piensan los restauranteros. Por ejemplo, la Canidad en La Paz ha opinado que ellos están trabajando en una certificación para regresar a sus actividades prácticamente, entre comillas, lo digo, normales a partir del 1 de junio. Era la idea. Este borrador que maneja el Ayuntamiento de La Paz, pues justamente incluye algo similar. Hay que ver qué es lo que va a pasar, Alejandro, porque finalmente por una cosa no podemos descuidar la otra tendremos que adaptarnos a una nueva realidad también y ver qué es lo que pasa con la reactivación económica. Creo que también, sin demeritar ni tampoco aplaudir lo que hagan los tres niveles de gobierno, todos tienen su jerarquía y todos cuentan con instituciones supuestamente legítimas para dictaminar qué es lo que viene para México. El gobierno de México dice una cosa, el gobierno estatal toma otras medidas, pero también aquí importan los ayuntamientos. Y me refiero al caso de Loreto, por ejemplo. Si Loreto no tiene ningún caso de coronavirus, tendría que aplicar también una medida, en teoría, diferente a como se está viviendo en el resto del estado. Es mi comentario final y espero sus comentarios también. Muchas gracias, Gio. Voy contigo, Chuleva, monitor PCS. Tu apunte final, por favor. Yo te agradezco, Alejandro, y le agradezco a todas las personas a quienes nos han saludado por aquí. Y yo me despido con este mensaje, coincido con los compañeros, el mensaje del gobernador, en donde está siendo de alguna manera responsable porque no está ponderando la salud ante lo económico. Obviamente, a todos, y no conozco uno, que no nos esté pegando en lo económico esta situación, nos está pateando muy duro, pero en este sentido no se quiere, primero que nada, volver a una normalidad, a una nueva normalidad, en donde desafortunadamente no existan las condiciones y sobre todo venga un repunte de la enfermedad. ¿Qué es lo que no se quiere? Lo dijo el gobernador ahorita en su mensaje, que no se saturen la red hospitalaria, que no se sature estas clínicas, pero sobre todo, que no existan defunciones, que no haya más defunciones. Desafortunadamente las va a seguir habiendo. Desafortunadamente lo digo porque se siguen dando, ya son 29 si no me equivoco, y la verdad es que se están dando una serie de fallecimientos, principalmente 1 de cada 3 personas mayores de 60 años, 1 de cada 3 de las personas, lo vuelvo a insistir, de mayor de 60 años que ha adquirido el COVID, ha fallecido. Por ellos, por nosotros mismos, por nuestros hijos y por nuestra familia, pues hay que quedarnos en casa y hay que seguir guardando este distanciamiento social. Ya vendrán tiempos para hacer
otras cosas. Lo principal, y coincido con los gobernantes, llámese gobierno federal, estatal y municipal, primero es la salud. Ese es mi comentario final, mi querido Alejandro. El gobernador fue claro, dijo que no quería ser alarmista, fue claro, fue contundente, y creo que tenemos que hacer caso a las recomendaciones que los gobiernos de Baja California Sur, hablo el estatal, y los municipales nos están dando. No hay otra. Si queremos seguir viendo cada tercer día titulares, hay que cuidarnos. Señores, le doy paso a Jesús Ojeda, Realidad BCS, Chuy, un comentario final, por favor. Gracias, Alejandro. Igual agradecer a todos los que han seguido la señal hoy. Efectivamente, yo creo que retornar a esa normalidad, como lo han intentado algunos países de Europa, ya bajó el índice de afectación, se han tenido que regresar porque empieza a repuntar otra vez la enfermedad, y eso que son ciudadanos muy disciplinados. El problema aquí es ese. Si de pronto salimos con una especie de controles teóricos y no los respetamos, pues corremos el enorme riesgo de repuntar esta pandemia. Yo creo que sí tenemos necesidad de regresar a lo económico, a la activación económica, pero yo creo que no, y lo digo con todo respeto, no tenemos la disciplina social de atender las indicaciones al 100%, al pie de la letra, y no faltará algún ingobernable, lo digo así entre comillas, que se quiera salir del huacal y luego al rato vamos a estar padeciendo un repunte. Ese es el riesgo desde mi punto de vista. La otra parte, ya para terminar, y coincido con lo que decía Ariel, nuestros representantes federales brillan por su ausencia. El único que ha levantado la voz ha sido Rigoberto Máez, con varias actividades, incluso en redes, incluso hoy mismo, ¿sí? Alza la voz para protestar por esta medida energética que está tomando el gobierno federal, en donde, de alguna manera, abre la puerta a que sigamos padeciendo la contaminación que genera la Comisión Federal de Electricidad aquí en la entidad, al estar utilizando combustóleo y de alguna manera frenar la posibilidad de que la energía eléctrica en La Paz se genere mediante, digamos, energías limpias, ¿sí? Entonces, ese es el único representante federal que ha levantado la voz, que se ha movido en esta pandemia, ha sido Máez. Y eso es una realidad que ahí está. Los demás, pues han de estar resguardados viendo cómodamente el programa titulares para ver qué decimos de ellos. Quizás. Pásenla muy bien, buenas noches a todos, amigos. Gracias. Habrá que preguntar si vieron titulares de esta noche. José Luis, lo bueno que queda grabado, lo pueden ver a cualquier hora. No. Yo ahorita en la transmisión en vivo. Daba paso a José Luis Puga, el capitán de radar político. José Luis, si me haces el favor, me das tu apunte final. Sí, mira, sinceramente no preparé nada para un apunte final. Dije, tomaré de rebote alguna de las participaciones y creo que me quedo con la de Ariel. Sí es cierto, los ciudadanos subcalifornianos extrañan a los diputados federales, que además de no estar en las calles, además de no estar bajo los protocolos sanitarios brindando alguna ayuda de cualquier tipo a los ciudadanos, tampoco están en la Cámara de Diputados. Hoy nos enterábamos de una investigación periodística que a Isaías González Cuevas, a Ana Ruth García Grande y Alfredo Porras Domínguez los distingue lo faltista, lo irresponsables por cumplir con su función como legisladores. Rescatable, sí, lo de Rigo Mares en ese sentido, y también en el otro, porque de alguna u otra manera, recalco lo que han dicho mis compañeros que antecedieron en el tema, abordando el tema, es que en la medida de sus posibilidades, de forma mediática, de forma tangible también, ha estado ahí para dar la cara y estarle respondiendo en estos tiempos de pandemia y crisis a los subcalifornianos, con diversas dinámicas, las que sean, pero de alguna otra manera los subcalifornianos ven en Rigo Mares a un representante real, alguien de carne y hueso que siente y que está ahí para nosotros. Pero quizás lo que menos estemos esperando los subcalifornianos, al menos los que piensan como yo, y espero que sean muchísimos para darle un cambio, un giro total a esta condición, es de que venga un diputado federal a entregar una despensa a mi casa. Lo que queremos es que asistan a las sesiones, que eleven a rango constitucional los deseos de los subcalifornianos. Queremos ser
privilegiados y tener una zona exclusiva económica, que nos consideren zona fronteriza, ganar más en sueldos mínimos, que el ISR sea menos, que el pago de IVA regrese al 10%, que las gasolinas sean más baratas, que las tarifas de Comisión Federal de Electricidad sean menores. Eso es lo que queremos los subcalifornianos. Y aunque nos unamos todos los subcalifornianos con una sola voz para hacer posible lo que aquí planteo, eso no será realidad sin la voluntad de la Cámara de Diputados y sin la voluntad del gobierno federal. No hay que buscarle mucho. Lo que ocupamos de los legisladores federales, diputados federales y senadores de la República es que hagan su trabajo y que en verdad se conviertan en representantes del pueblo de Baja California Sur, que por nosotros están allá y ganando los miles y miles de pesos en sueldo. Alejandro. Y no ganarán miles y miles y miles de pesos. Ese es el caso de Ricardo Velázquez, quien con una mano en la compró una maestría, un doctorado patito por 100,000 pesos. Ya no digamos arreglarse la boca. O la señora Lucía Trasviña, que tras escándalo, con sus insultos y pistola al cinto, da la nota nacional. Eso es lo que queremos. Eso es lo por los que se votó. Qué lástima, la verdad, qué lástima dan. José Luis, coincido totalmente contigo. Baja California Sur está muy lejos del macizo continental, sí, pero más lejos de sus representantes populares. Vergüenza es lo que dan. Termino contigo, Ariel Vilchi, ya ves, me hiciste enojar por hacer tus comentarios ayer. Oye, Ariel, ¿con qué terminas esta noche? Ok, mi comentario final, voy a lo que dijo Giovanni, Carlos, amigo. Cuando yo pongo el salud por lo económico, me refiero a que hay que cuidar primeramente la salud, así de básico, ¿no? Pero bueno, lo económico va de la mano también con un plan para activar la economía en concreto. No nada más de dejarnos llevar, como lo está haciendo el gobierno federal, por las presiones de Estados Unidos y ya el inminente inicio del Tratado de Libre Comercio. A los Estados Unidos les superurge reactivar su economía, y mucha de esa economía en infraestructura aeroespacial, automotriz y de defensa están aquí en México, en aquello que le llaman la cadena. Entonces, a Estados Unidos le voy a abrir su economía y necesita irremediablemente a México. Entonces, el presidente necesidad y los mexicanos más les conviene por Estados Unidos. Entonces ahí ya no hay un plan que vaya de la mano, como lo dijo yo, que camine junto entre lo económico y lo de salud. Irremediablemente, pues, eso está en concreto. El día de junio se va a abrir la industria, se va algunas otras actividades que como esenciales para Estados Unidos, no para los mexicanos, que no nos va a mantener a sana distancia o en el quédate en casa que hemos estado escuchando los últimos mes y medio. Ahí el problema. Aquí en La Paz, por ejemplo, ya tocando un decreto local, también, y lo mencionó el amigo Jesús Leiva, la sociedad tampoco viendo el mandato o el ordenamiento del distanciamiento social. Hay que recordar nada más que el fin de semana hubo 41 incidentes, 41 reportes de fiestas, de aglomeraciones. Entonces así no vamos a salir de esta crisis de salud. Irremediablemente hay que seguir las instrucciones y queremos que esto cambie. Ahí mi comentario final, amigos. Buenas noches. Así es, dijo bien mi amigo Jesús Leiva. Lo que se ha logrado hasta ahora es un resultado ciudadano, pero si ponemos más rápido vamos a salir de esto. No me queda más que despedirme de todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos en la emisión de hoy, titulares de este lunes. Yo agradezco a cada uno de mis compañeros y confío que el próximo miércoles a las 19 horas
a las 7 de la tarde. Nos van a hacer el favor de conectarse a través de la web, a través de las redes sociales, en esto que es un espacio periodístico mediante el cual analizamos y comentamos la nota que a usted, a mí, a todos nos interesa. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Muy buenas noches. Que la pasen bien. Un abrazo para todos. Buenas noches.